Saludos, les doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a trabajar sobre los textos de Nicolás Maquiavelo y de Giovanni Boccaccio. No haremos un análisis profundo, sino que pues vamos a hacer una descripción sobre aquello que podemos nosotros encontrar relacionado con el concepto de ser humano en estas obras. Y lo primero que hay que ver es justamente la intención con la que se habla del ser humano. En un lado, con Maquiavelo, la intención es justamente la de gobernar o establecer un orden social. En cambio, con Boccaccio, vamos a ver una exploración lúdica de las posibilidades del humano, que justamente nos va a dar lugar a que a romper con una jerarquía estacionaria donde pensaríamos que el mal o las malas acciones están pertenecen a solo un sector de la sociedad y que las virtudes están también estacionadas, por decirlo de alguna forma, en otro sector de la sociedad. Bueno, comenzamos. Pues bien, tenemos entonces el ser humano en sus intenciones. Por un lado, la intención lúdica, ¿no? Y por otro lado, la intención de gobierno o de orden social. Hacia el final veremos una tercera opción. Pues bien, comencemos con la parte lúdica, que es justamente la que nos ofrece Boccaccio en el Decamerón. Bien, esta serie de narraciones, que puede ser abordada de muy diversas formas, nosotros la vamos a centrar en el aspecto de las acciones humanas. ¿De qué somos capaces? Pues bien, justo eso es la parte de explorar posibilidades. Cuando un personaje ficticio nos convence, nos mueve y reaccionamos ante sus acciones, pues hay éxito en este sentido. En cambio, si nosotros permanecemos indiferentes a aquello que pueda hacer el personaje, no nos da risa, no nos da enojo, no nos provoca nada, pues entonces podríamos decir que ese personaje no está reflejando aspectos humanos, al menos aquellos con los que podamos nosotros identificarnos o reconocer en nuestro propio entorno. Pues bien, entonces en el Decamerón vamos a encontrar que el vicio, el mal, por decirlo de alguna forma, puede estar en todas partes, en cualquier parte. Y esto es opuesto a lo que nosotros pensaríamos de manera medieval, sí, por un lado, pero también en la actualidad, donde podemos regionalizar el mal o personalizar el mal, de tal manera que solo ciertas personas o ciertos sectores de la sociedad serían los que encarnan las acciones viciosas, por decirlo de alguna forma, o las acciones malas. Si tenemos un contexto de la Ciudad de México, pensaríamos que ciertas colonias o ciertas regiones serían propias de acciones malas. Y entonces pensaríamos que Tepito, Iztapalapa, ¿no? Son lugares donde las personas son viciosas, son malas, en contraste con otras demarcaciones de la ciudad donde podríamos nosotros pensar que se encuentran las personas buenas, las personas virtuosas, ¿no? Un cliché podría ser la delegación Coyoacán, por ejemplo, o la alcaldía Coyoacán, ¿no? Donde encontraríamos buenas personas contrastadas con malas personas. Sin embargo, lo que nos plantea Boccaccio en el Decamerón es justamente que las personas son capaces de acciones independientemente de su estrato social, independientemente del cargo que ocupen. Particularmente trabaja con aspectos eclesiásticos, porque son las autoridades morales de la época. Hoy podríamos encontrar esta autoridad moral en otras partes, en académicos, por ejemplo, en políticos,
en líderes religiosos o de cualquier otra índole. Sin embargo, lo que hay que observar es justamente que son capaces de lo que es capaz cualquier ser humano. En Boccaccio encontramos, por ejemplo, que el vicio puede estar presente en personajes que pertenecen al clero. Y esto, pues, justamente puede ser escandaloso si lo dejamos en la superficie, pero si nos adentramos un poco más, nos daremos cuenta que justo las posibilidades de acción son de lo humano y no de una clase social específica o de un rango social específico. Pensando en una organización medieval, pues la virtud no estará solo en los nobles, y el vicio no estará solo en los estratos bajos, en los campesinos, en las personas sin instrucción, sin educación, sino que incluso personas pertenecientes a la nobleza o a la realeza son capaces de cometer acciones que nosotros podríamos juzgar como malas o viciosas o inaceptables. Por eso es importante explorar las posibilidades como lo hace Boccaccio. ¿De qué somos capaces? ¿A través de qué? De la ficción literaria, de la creación literaria, y no necesariamente a través de las propias acciones. Evidentemente, no vamos nosotros a probar con nuestra propia vida de qué somos capaces en términos del vicio y de la virtud. Esto, bueno, puede ser el caso, sin embargo, nos llevaría a exponernos innecesariamente a consecuencias negativas que podemos explorar a través de lo lúdico de la literatura. Porque al final lo que nos propone Boccaccio son escenarios donde nos divertimos. Más que indignarnos, que también sucede, nos podemos divertir con la anécdota y también despertar la conciencia de que los vicios pueden estar presentes en cualquier persona. Si nuestra intención, en cambio, es establecer o conservar un orden social, cuando hablamos de gobierno, entonces Maquiavelo tendrá algo que decirnos al respecto. Y lo primero que notaremos en la propuesta de Maquiavelo, que es quizá la que hace que pase a la historia su propuesta, es justamente la separación entre ética o moral y política. Las decisiones que se toman en política están encaminadas a tener éxito en el gobierno y no necesariamente a ser un ejemplo moral o un ejemplo ético. Por eso nos va a plantear que el éxito en el gobierno está en mantener el poder de organizar, el poder de decidir sobre lo que sucede en aquello que gobernamos. Puede ser una ciudad, puede ser un estado, un país, etcétera. Eso es ser exitoso. Seguir en el gobierno, seguir ejerciendo el gobierno y no ser virtuoso. Ser un ejemplo de virtud, entonces, no es necesariamente un éxito en términos de gobierno, opuesto pues a las intenciones que podríamos encontrar en la Edad Media, en los escritos medievales, donde pues el éxito se considera justamente encarnar la virtud. Esta liga que existe entre la virtud y el gobierno permanece, al menos en la narrativa, sino en las prácticas del ejercicio de gobierno medieval, por lo menos en la narrativa, en aquello que se cuenta, que es digno de ser mencionado, pues el gobernante es virtud. Pues bien, otro aspecto importante que nos va a plantear Maquiavelo es cómo hacemos que las personas hagan lo que queremos que hagan, cómo gobernamos de manera eficiente. Si pensamos que gobierno es justamente organizar,
Bueno, pues tenemos nosotros que organizar a las personas de cierta manera, que ocupen ciertas profesiones, que ocupen ciertos lugares geográficos, que se mantengan ahí o que estén dispuestos a mudarse, etcétera. Bueno, para Maquiavelo, y lo tenemos justamente en esto, que es ya casi de dominio público, la opción entre ser amado y ser temido, pues Maquiavelo apuesta por el temor, pero no a nivel personal ni a nivel psicológico. No es que teman a la persona, sino que teman a las consecuencias. Por eso planteamos que el mejor motor de las acciones es el miedo, la incertidumbre o la inseguridad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las consecuencias de los actos o de las omisiones, de no hacer lo que se nos está diciendo que hagamos. Y ahí es donde tenemos todo un abanico de posibilidades como gobernantes. Podemos acudir a la fuerza, al castigo, ¿no? Que puede ser, pues, en su grado extremo, la muerte, o en un grado menor, pues, la cárcel, pero también podemos tomar otro tipo de acciones o de represalias que van, por ejemplo, con la pérdida de cargos, pérdida de trabajo, pérdida de bienes, etcétera. Las multas son una forma de manejar nuestro temor con respecto a perder algo. También puede ser la incertidumbre, una forma en la que se maneja el temor, la incertidumbre de que no continúe con las ventajas o los beneficios que tengo bajo cierto gobierno. Si no apoyo al gobierno vigente, puedo perder beneficios, puedo perder apoyos, puedo perder muchas cosas. Y esa incertidumbre es la que va a hacer que yo siga apoyando las acciones del gobierno vigente y al gobierno vigente. Por otro lado, la inseguridad es una forma en la que se alimenta el miedo o el temor, la incertidumbre con respecto a nuestra vida. Mientras más inseguros nos sentimos, pues más necesitamos de protección. Y si el gobernante es quien se nos manifiesta como esta fuente de protección, pues vamos a apoyar a ese gobernante. Ahora bien, la inseguridad está vista en dos perspectivas. Por un lado, quizá la que tenemos más cerca en nuestro contexto de sociedad mexicana actual, pues tendría que ver con la inseguridad personal, aquella que arriesga o que pone en riesgo nuestra integridad física. Podemos sufrir asaltos, podemos sufrir asesinatos, podemos sufrir a nivel físico. Esa es una inseguridad con la que el gobierno, desde la perspectiva maquiavélica, puede hacerse fuerte. Pero también hay otro tipo de inseguridad que podremos observar incluso más allá de la propuesta de El Príncipe de Maquiavelo, y es la inseguridad a nivel psicológico versus lo amado versus el amor, el temor nos genera inseguridad, una inseguridad que viene justamente de la ausencia del amor propio. Si analizamos nuestra vida, vamos a pensar cuántas veces nos hemos sentido plenos de amor. Si ha habido al menos una, justamente cuando estamos plenos de amor, así sea amor propio, pues nosotros no tenemos temor. En cambio, cuando tenemos esa ausencia de amor, cuando no sentimos que somos merecedores de amor, entonces tememos, nos sentimos inseguros y actuamos siempre titubeando, siempre dudando. Esto será aprovechado más adelante por la maquinaria del capitalismo para que, pues,
suplamos esa inseguridad a través de qué? Del consumo. Y entonces la inseguridad a nivel físico, pues la cubrimos o intentamos cubrirla a través del consumo de objetos o de mercancías que podrían funcionar como dotadores de seguridad, cámaras de vigilancia, alarmas, etcétera. Pero también la inseguridad personal a nivel psicológico se suple a través del consumo. Si yo no me siento merecedor de amor, por lo menos me sentiré merecedor de respeto cuando soy consumidor. Y entonces voy a consumir ¿para qué? Para sentir un poco la satisfacción que no siento por la ausencia de amor. Bueno, esa ya está fuera de la propuesta del príncipe de Maquiavelo, pero nos hace reflexionar sobre nuestra vida presente. Aquí es donde cabe preguntar, ¿a ti qué te motiva a actuar? ¿El amor propio, la plenitud de amor o el temor, la incertidumbre, la inseguridad? ¿Con base en qué tomamos decisiones? ¿Con base en la incertidumbre laboral, económica o con base en la confianza en nosotros y en nosotras mismas? Por último, abordaremos esta tercera intención, que es la de organizar el mundo. Mundo entre comillas porque se refiere al entorno, a la realidad, a la totalidad. Y aquí es donde daremos un brinco temporal, pasaremos de nuestro horizonte renacentista a el siglo XX, con el capitalismo y más puntualmente el auge del capitalismo, cuando el capitalismo empieza a convencer a todas las personas de ser la mejor opción o la única posible para lograr esa organización del mundo que nos beneficie, que nos traiga ganancias. Pues bien, aquí lo que vamos a encontrar es que lo útil es el criterio para dar valor o importancia a las acciones y a los objetos. Si es útil, vale la pena hacerlo. Si es útil, vale la pena conservarlo. Sin embargo, aquí útil se caracteriza ¿por qué? Por aquello que nos permite obtener ganancias o generar riquezas. Eso es lo que entenderemos por útil. Entonces, las cosas y las acciones se considerarán útiles y por tanto valiosas siempre y cuando aporten o ayuden a generar riqueza. De lo contrario, pues van a quedar excluidas en este orden de importancia. Esto va a llevar justamente a que la razón se reduzca a un instrumento. Y es lo que autores pertenecientes a la escuela de Frankfurt llamarán razón instrumental. Se trata entonces de un sacrificio de la creatividad en favor de la eficiencia. Si queremos un mundo organizado y que sea además una organización eficiente, pues lo que necesitamos es reducir al máximo la variación, la variedad, tener un estándar al que la gran mayoría se parezca para que todo funcione de manera óptima. Pues bien, aquí es donde vamos a encontrar una reducción de nuestras actividades. Ya no vamos a dedicarnos a explorar posibilidades a través de las artes, de la literatura y de cualquier otra actividad que nos permita explorar lo humano, sino que vamos a quedarnos con la versión de lo humano que permite generar
ganancias, generar riquezas. ¿Qué actividades son estas? Pues el trabajo. Un trabajo que produce ganancias, un trabajo que produce objetos que ayudan a el incremento de las riquezas. Toda otra actividad pues queda en segundo término, incluso puede ser eliminada como algo que simplemente forma parte del pasado. Pues bien, esto es objeto de próximas reflexiones y es la propuesta que nos va a dar la Escuela de Frankfurt y sus representantes más importantes, Max Horkheimer, Theodor Adorno, a quienes pues estaremos revisando en ocasiones futuras. Agradezco mucho su atención y espero que esto sea de su utilidad. Hasta pronto.